Shalom para todos. Espero que este congreso haya sido esté siendo de mucha bendición. Hoy continuamos con un día lleno de gozo, exaltando el nombre de Yeshua HaMashiach y aprendiendo cómo es que Él es un ejad con el Eterno. Definitivamente esta es una de las revelaciones más hermosas que nosotros podemos tener en la restauración de Israel. Entender el Shema, se nos enseña y lo aprendemos por primera vez, que el primer y más importante mandamiento es Shema Israel Adonai Eloheinu o Yahweh Ejad. Él es un ejad, pero ¿qué significa? ¿Por qué Yeshua también lo confirmó como el primer y más importante mandamiento? Porque la revelación de hoy va más allá de la revelación misma que habíamos tenido con Yeshua, de ese encuentro personal con Él. La revelación nos lleva a entender que Él es Elohim, que Él es la palabra, Él es la imagen visible del Elohim invisible, literalmente, tal como lo dice la palabra, tal como lo dice Colosenses. Nosotros hemos aprendido con mucho gozo a reconocer a Yeshua en la Torah, capítulo por capítulo. Y es allí donde el Ejad se hace una realidad para nuestra vida. Yo los invito a que hoy estudiemos un capítulo muy, digamos que muy conocido, pero muy poco estudiado realmente, sobre todo desde el hebreo, que nos da una confirmación maravillosa de lo que es el Ejad, de cómo Yeshua es la imagen visible de Elohim, cómo Yeshua realmente es la palabra del Eterno hecha carne. Así que los invito a que entremos en el estudio que he llamado el misterio del nombre, Vayikra Shemo. Vayikra Shemo significa y será su nombre. Así que los invito a estudiar este capítulo para que confirmemos de una manera muy importante que Yeshua es el Eterno. Así que vamos a entrar en materia de Isaías 9:6 en el texto. Isaías 9:6 nos dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Pele Yoetz, El Gibor, Abiad, Sar Shalom, en hebreo. En español, en nuestras Biblias lo leemos: admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Se los estoy leyendo tal como aparecen en las versiones más conocidas de la escritura. Ahorita lo vamos a analizar para que ustedes vean cómo prueba el Ejad del Eterno. En el verso 7 que nos dice: lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite, sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. Este es un texto que, como les digo, no lo habíamos aprendido simplemente como admirable consejero, Dios fuerte. Bueno, no nos extrañaba, pero hoy vamos a ver cuántos misterios encierra este nombre. Lo primero que nosotros tenemos que advertir es que el nombre en las escrituras no siempre es un nombre común. Nosotros estamos acostumbrados a que si decimos el nombre, es el nombre por el que somos conocidos. Pero en la escritura nosotros tenemos algunos ejemplos. Le voy a poner un ejemplo para que me entiendan la idea. Apocalipsis 19:13 dice: es el que viene, el Mesías que viene triunfante, dice: estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. El Verbo de Dios, el Verbo de Elohim. No es que así se va a llamar, es que el nombre define su esencia, su identidad o su misión. Recordemos el caso de Abraham. El Eterno le cambia el nombre a Abraham,
para que fuera el Padre de todas las naciones. Entonces no era que se llamara el Padre de todas las naciones todo el tiempo, sino su nombre representa esa misión. También en el verso 16 de Apocalipsis, Ojid Galut nos dice que el nombre es Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que nosotros podemos entender que cuando nos está hablando de que el niño que nos es nacido, que ya vamos a mirar la identidad de ese niño, va a llevar el nombre. Es muy importante entender que Vayikra Shemo nos está hablando en hebreo de singular, un solo nombre. No son varios nombres, es un solo nombre, y esto hace todavía más interesante el misterio de este nombre. Ahora, ¿qué significa el nombre del Eterno en hebreo? En hebreo, Yud-Hei Vav-Hei significa yo soy el que soy. Eye Asher Eye, yo seré o yo estaré. Pero de todas maneras significa el yo soy el que soy. Ahora, nosotros encontramos al Eterno, el nombre del Eterno lo encontramos muchas veces en las Escrituras, dándonos a conocer precisamente lo que lo caracteriza en un momento especial, digamos sus atributos. Por ejemplo, ya vemos que Aye Asher Eye es yo soy el que soy. Lo encontramos como Yah, que es el nombre corto. Lo encontramos como El Shaddai, que significa el Dios Todopoderoso. Lo encontramos como El Elión, que es el Dios Altísimo. Lo encontramos como Yahweh Jireh, nuestro proveedor. Como Yahweh Sebaot, Yahweh nuestra justicia. Como Yahweh Nisi, nuestra bandera. Como Yahweh El Olam, el Eterno para siempre, Dios para siempre. Como Yahweh el Gibor, el Elohim fuerte. Como Yahweh Elohim, Yahweh es mi Elohim, mi Dios. Como Yahweh Shama, que es Yahweh está presente. Como Yahweh Rafa, nuestro sanador. Como Emmanuel, que es Yahweh con nosotros. Fíjese que muchas personas hacen la pregunta de cuando leen esto, que el nombre sería Emmanuel. Bueno, ¿por qué no se llamaba Emmanuel y se llama Yeshua? Por lo que les estoy explicando, porque el nombre define la identidad y no hay una prueba más grande en sí misma del Ejad que el nombre Emmanuel, que significa Yahweh con nosotros. Así que nosotros podemos entender a través de los nombres del Eterno. Nosotros podemos ver sus diferentes atributos y de la manera como Él se relaciona con nosotros. Miremos en un ejemplo práctico el nombre del Eterno primero que todo. En Éxodo 3:12 nos dice, Él respondió, ve porque yo estaré contigo. Aquí está hablando el Eterno con Moisés y lo está enviando a Faraón. El Targum Onkelos acá en este texto de Éxodo 3:12 es muy interesante para estudiar el Ejad porque dice, mi palabra será tu ayudador. Fíjese, en nuestras traducciones al español dice, ve porque yo estaré contigo. El Targum nos confirma que es mi palabra será el ayudador. Nosotros hoy lo entendemos, mi palabra, la palabra que se hizo hombre, ¿quién es? Yeshua. Yeshua es la imagen visible de Elohim. Cuando el Eterno le está diciendo, yo seré tu ayudador, lo que le está diciendo, yo voy a ir contigo, pero Él no puede estar personalmente, digamos, su presencia no puede, el hombre no puede estar en la presencia del Eterno, porque sabemos que el Eterno es fuego consumidor. Así que la versión que nos da el Targum es muy interesante porque nos dice de una vez que es Yeshua el que iba a hacer ese trabajo. Y esto te será por señal que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Elohim sobre este monte. Y dijo Moisés al Eterno, he aquí que yo llego a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros.
Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Entonces Elohim le dijo a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Fíjense, aquí es muy interesante porque en la misma concordancia ustedes lo encuentran. El nombre completo, yo soy el que soy, pero ¿cómo le va a decir a los hijos de Israel que se llama? El yo soy, solamente el yo soy. Esto tiene que ver en la misma palabra de Yeshua. Cuando Yeshua dijo, cuando el Hijo del Hombre se ha levantado, ustedes sabrán que yo soy. Es que definitivamente el misterio que hay en el nombre es precioso. Además dijo Elohim a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Yahweh, el Elohim de vuestros padres, el Elohim de Abraham, el Elohim de Isaac, el Elohim de Jacob, me ha enviado a vosotros. Y este es mi nombre, con el que se me recordará por todos los siglos. Yud, Hei, Bab, Hei, yo soy. Así que con ese nombre se le recordaría por todos los siglos. Entonces, aquí nosotros entendemos que el nombre que va a recibir Yeshua nos está hablando de su naturaleza, nos está hablando de su identidad. Entonces miremos ahora hacia el capítulo 9, Vayikra Shemo. Y vamos a analizarlo desde el principio para que podamos identificar ese niño que será nacido. Dice, mas no habrá siempre oscuridad para la que ahora está en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán en Galilea de los gentiles. Primero que todo, definamos acá a quién le está dando el mensaje. ¿Quién es la que ahora estaba en angustia? La casa de Israel. Aquí nos está hablando de la tierra de Zabulón, de la tierra de Neftalí, en Galilea de los gentiles. La casa de Israel se había ido al mundo gentil. Dice el verso 2, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. De que aquí más claro todavía que lo estamos viendo, porque la definición es todavía mayor. ¿Quién es la luz del mundo? Nosotros desde el primer día de la creación vemos cómo del mismo Elohim emana esa luz primera que separa la luz de la oscuridad. Yeshua mismo lo dijo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas. Así que él viene ¿a quién? Al pueblo que andaba en tinieblas. ¿Por qué la casa de Israel estaba en tinieblas? Porque la casa de Israel había perdido su identidad, había perdido su Torah y se había convertido en las naciones, estaba repartida entre las naciones. Entonces dice, los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. La casa de Israel de nuevo había cometido un pecado de muerte, así que la luz vino para sacarnos a nosotros de las tinieblas. Multiplicaste a la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro, y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Multiplicaste la gente. ¿Recuerdan la promesa que le había hecho el Eterno a Abraham? Israel sería como la arena del mar, incontable. Y para la casa de Israel en especial se vuelve a hacer la promesa que sería incontable como la arena del mar o como las estrellas del cielo. Así que Yeshua vino para llamar a todas esas ovejas de la casa de Israel. Y por eso dice, multiplicaste la gente. ¿Multiplicaste cuál gente? La de Israel. Hasta el tiempo de Yeshua, solo la casa de Judá estaba presente.
Ahora, ¿cuál fue el pesado yugo que quebró y la vara de su hombro? Pues ya sabemos el pecado, no solamente el pecado de muerte de haber dejado la Torá, sino la esclavitud al mundo pagano. Entonces, fíjense lo interesante con el verso 1, cómo nos dice el Targum. El Targum dice: ninguno se angustiará de los que vengan a oprimirlos, como en el tiempo cuando la gente de la tierra de Neftalí y Zabulón fueron en cautividad. Aquí en el Targum es todavía más claro. Aclaro para las personas que no sepan que el Targum es la versión aramea de la Torá. No son comentarios, es una traducción aramea. Dice: ninguno se angustiará de los que vengan a oprimirlos, como en el tiempo cuando la gente de la tierra de Neftalí y Zabulón fueron en cautividad. Y los que quedaron, un poderoso rey los condujo al cautiverio. ¿Cuál fue ese poderoso rey? El rey de Asiria. Porque ellos no recordaron el poder del Mar Rojo, ni las maravillas del Jordán, la guerra de las naciones. Fíjese, esto es interesante. ¿Por qué la casa de Israel perdió su identidad? ¿Por qué no les interesó regresar? Porque no se acordaron de las maravillas y del poder del Eterno. Aquí nos dice en el Targum muy claro que no recordaron el poder del Mar Rojo, ni las maravillas del Jordán. Ahora, entonces volvamos acá. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Ya dijimos, Yeshua mismo lo dijo en Juan 1:9. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Elohim. Nosotros fuimos hechos hijos de Elohim de nuevo, porque recuerda que los hijos son Israel. ¿Cómo fuimos hechos? A través de la luz verdadera que alumbra a todo el mundo y que alumbra a todo hombre y venía a este mundo. Esa luz del primer día es Yeshua, esa luz que salió del Padre, como él mismo lo dijo. También nos dijo Yeshua, habló otra vez Yeshua diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces, volvamos al texto de Isaías. Ya vimos por qué se multiplicó la gente y cuál fue el pesado yugo. Ahora sí, ya sabemos que es Yeshua, sin duda alguna, que está hablando que ese niño nacido es Yeshua. Ahora, el verso 6 dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro. Primera cosa muy importante, él es en su esencia, es real. Real, estoy hablando de realeza, pero de la misma naturaleza de Elohim. Aquí no nos está hablando de un ser humano común y corriente. Aquí nos está hablando de que él trae el principado sobre su hombro. Es decir, él es el hijo del rey. Pero en este caso sabemos que el hijo del rey es la palabra misma del rey, la imagen visible del rey. Y dice: y se llamará su nombre. Ya vimos, Vayikra Shemo es en singular. Se llamará su nombre: admirable consejero, Elohim fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Vamos a analizarlos entonces. Peleyo Etz es el admirable consejero. El Gibor es el Dios fuerte, el Elohim fuerte. Abiad es el Padre eterno y Sar Shalom, príncipe de paz. Este es el nombre que recibiría ese niño. Ya vimos, el nombre es que la identidad. Esta es la identidad de Yeshua. Esta es su misión. Esto resume quién es Yeshua. Miremos el término Peleyo Etz. Peleyo Etz ha sido siempre traducido como admirable consejero. Voy a tomar un texto del libro del Marrano Kocher,
del marrano kosher del rabino Isaac Shapira. Voy a tomar un dato que me parece muy importante, un dato que él conoce lógicamente desde el judaísmo y me parece muy importante compartirlo acá. Dice el rabino Shapira: muchos pensadores judíos, por temor a que el texto se tomara relacionado al Mesías, introdujeron la idea de colocar una coma entre las dos palabras. O sea, entre Pelé y Yoetz, se introdujo una coma, por eso se tradujo como admirable consejero. Pero porque la palabra Pelé Yoetz, cuando está unida sin la coma, tiene un significado. Cuando tiene la coma, que son dos palabras diferentes, significa admirable consejero. Pero dice acá que muchos pensadores judíos, por temor a que el texto se relacionara con el Mesías, o sea, aquí vemos la intención misma de introducir esa coma, que no se relacionara al texto con Yeshua. Y nosotros sabemos que esto ha sucedido en muchas ocasiones, que se trata de quitar esos versos mesiánicos, como ocurre por ejemplo con Isaías 53, que es omitida aún en las 7 semanas de consolación de Isaías. Se omite, se pasa del 52 al 54 y no se toma. ¿Por qué? Por el temor que produce por la claridad del concepto del Mesías. Dice, entonces sigue diciendo el libro: Pelé significa un milagro, algo difícil de entender. Y Yoetz significa consolador o consejero. Si existiera la coma, diría admirable consejero. Pero ellos, dice el rabino, dice, algunos de los comentaristas judíos tratan en un desesperado intento de esconder el verdadero significado de este magnífico verso, declarando que una coma debería haber estado entre las palabras Pelé y Yoetz. Fíjense entonces, aquí ustedes pueden ver acá les voy a poner aquí ampliado este texto. Y ustedes pueden ver acá en el hebreo el significado de la palabra Pelé. Algo extraordinario, maravilloso, difícil de entender. Difícil de entender. Ahora, empecemos por pensar, ¿qué es lo difícil de entender de ese niño que nos es nacido? Lógicamente, su nacimiento. Eso, nosotros ahora, en este tiempo final, podemos entender por lo menos la forma como fue concebido, porque nosotros ya conocemos a través de los avances de la ciencia cómo mujeres pueden prestar su vientre para que un óvulo concebido en laboratorio, pero para que un embrión concebido en un laboratorio de un esperma y de un óvulo ajenos a esa mujer pueda ser implantado en el vientre. El niño nace, el niño se desarrolla, nace, pero cuando nace no tiene ADN de la madre que facilitó el desarrollo. Esto que nosotros lo conocemos como el vientre de alquiler, o bueno, hay muchos nombres, pero ya lo conocemos el procedimiento, nos explicaría hoy, digamos, en parte lo que ocurrió con el nacimiento de Yeshua. Pero, y piensen ustedes, hace nomás unos pocos años, cómo entender el texto solo por fe y solo por la revelación del Ruach. Entendemos que cuando nos dice que el Espíritu Santo se posó sobre Miriam y Miriam después da a luz un hijo. Esto que era algo absolutamente increíble para el que no tiene el conocimiento del verdadero poder del Eterno, pues es lo que representa la palabra Pelé. La palabra Pelé es algo difícil de entender. Ahora, nosotros tenemos un Elohim tan poderoso que nosotros
lo entendemos y lo creemos y sabemos que aún cosas cosas mayores ha hecho, porque hemos visto la misma creación a través de una palabra. Hágase la luz y la luz se hizo, o hágase el sol, hágase las estrellas. O sea, lo que el Eterno quiere hacer, el Eterno lo hace porque Él es el Todopoderoso. Continuemos con lo que nos dice el libro del Marrano Kocher. ¿Por qué se puede afirmar que no existe una coma? Porque ahí nos van a discutir, no, son las dos palabras. No, ¿por qué se puede? Primero, dice, la versión Nujat del texto masorético menciona 4 nombres. Segundo, en la Septuaginta están conectadas las dos palabras. O sea, nos da 4 nombres, nos da 2 palabras. Y en tercer lugar, dice, el escritor de Isaías utilizó una simetría idéntica en los 4 nombres. Fíjense y verá que los nombres tienen una simetría. Peleyo es el Gibor Abiad Sar Shalom. Así que podemos saber con seguridad que no existía la coma. Así que Peleyo sería un milagro para el mundo, o ese niño vendría de una manera milagrosa. También es consolador, poseerá sabiduría, conocimiento y la autoridad de la Torá. Así que nosotros encontramos en esta primera parte del nombre, porque recuerden que es uno solo, encontramos una confirmación absoluta de en quién creemos que es Yeshua. Yeshua realmente es la palabra de Elohim hecha hombre. Es imposible, absolutamente imposible sostener en las escrituras que Yeshua pueda ser un hombre común, hijo de José y de Miriam. Eso es la apostasía de este tiempo. Ahora, en Éxodo 15:11 nos dice la palabra, viene la palabra Pelé, y fíjense cómo ha sido traducida. Dice, ¿quién como tú, Yahweh entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Ustedes lo ven ahí también en la concordancia hebrea, y es la palabra Pelé, la palabra de hacer todos esos prodigios. Así que nosotros estamos hablando de algo sobrenatural. Nosotros estamos hablando de algo más que no es nada común. Un hijo de José y de Miriam, pues, ¿cuál es el milagro? Esa es la creación del Eterno. Así que sabemos que este primer nombre nos habla de un plan, de un propósito. Y Peleyo nos habla de un plan prodigioso. Nos habla de un plan prodigioso. Ese plan es la confirmación del Eterno cuando dijo, yo mismo iré a buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Cuando Él le habla a los pastores para decirle, ustedes nunca fueron a buscar mis ovejas, yo voy a ir, yo mismo voy a ir por mis ovejas. Así que miremos esa primera parte del nombre y verá cómo nosotros entendemos el Ejad. Ahora, miremos la palabra en la segunda parte del nombre, el Gibor, poderoso Elohim. El Gibor aparece 2 veces en la escritura en referencia al Todopoderoso, pero el Gibor aparece, por ejemplo, en Génesis 10:9 o Bereshit 10:9, aparece cuando hablan de Nimrod, y nos dice, este fue vigoroso cazador delante de Yahweh, por lo cual se dice, así como Nimrod, poderoso, vigoroso cazador delante de Elohim. Ahí utiliza la palabra Gibor. El Gibor aparece allí como vigoroso cazador. Así que esta es una palabra que se podría discutir, que no es una, Gibor no es una palabra que identifique como Elohim, pero que unido a el Gibor, ahora sí nos va a dar el verdadero significado.
Miremos sobre todo el Salmo 45:1. Dice, rebosa mi corazón palabra buena, dirijo al rey mi canto, mi lengua es pluma de escribiente muy ligero. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres, la gracia se derramó en tus labios, por tanto Elohim te ha bendecido para siempre. ¿De quién está hablando acá el salmista? Está hablando, lógicamente, está hablando de Yeshua. ¿Por qué sabemos? Porque David lo conoció. David compró el altar de la vaca roja con Yeshua parado al lado como el ángel de Yahweh. Así que David tenía, y sabemos por los otros salmos, que David sabía que Yeshua inclusive estaba sentado a la derecha del Padre. Así que el Salmo 45 nos está hablando de Yeshua. Y miren lo que nos dice acá en el verso 3. Ciñe tu espada sobre el muslo, oh Gibor, oh valiente, nos dicen en las traducciones nuestras. Pero la palabra hebrea es Gibor, con tu gloria, con el esplendor y con tu majestad. En tu gloria sé prosperado, cabalga sobre palabra de verdad, de humildad y de justicia, y tu diestra te enseñará cosas terribles. Tus saetas agudas con que caerán pueblos debajo de ti, penetrarán en el corazón de los enemigos del rey. ¿Quién es el que hace la justicia en el mundo? Es Yeshua. Pero miren el verso 6. Tu trono, oh Elohim, es eterno y para siempre. Tu trono, oh Elohim. Aquí es, pero el verso 2 está diciendo, eres el más hermoso de los hijos de los hombres. Y en el verso 6, el salmista lo llama al Gibor, lo llama Elohim. Así que ¿de quién está hablando? Está hablando de Yeshua HaMashiach, que es Elohim, no porque haya dos Elohim, es porque es la imagen visible del único Elohim vivo y verdadero. Y mírenlo como sigue diciendo el verso 6. El cetro de justicia es el cetro de tu reino. O sea, él dice, el trono, tu trono, Elohim, es eterno y para siempre. Leolam Baed, para siempre. Así que fíjense cómo el mismo salmista nos está confirmando quién es el Gibor. El Gibor es Elohim. El Gibor es Elohim. Pero ahí eso pudiera ser, digamos, una interpretación personal, puede decir alguien. Pero miremos lo que nos dice Hebreos 1:1. Dice, Elohim, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Muchas personas cuando ven por el Hijo dicen, sí ven, hay dos Elohim. No hay dos Elohim. Solamente hay un Elohim en Israel que se llama Yud-Heh Vav-Heh, y Yeshua es la imagen visible de él, es la palabra. ¿Por qué sabemos por qué lo llama Hijo? Porque lo acabamos de decir, porque el Espíritu Santo se posó en Miriam y colocó el embrión en Miriam. Por eso lo llama Hijo. Literalmente fue engendrado por el Espíritu Santo. Ahora, pero no nos desviemos de este texto de Hebreos. En el verso 2, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Óigame, el universo se hizo a través de Yeshua. Yeshua es el creador. La palabra creadora es Yeshua. ¿Cómo se puede decir que Yeshua es un hombre común? Si Yeshua es eterno, Él hizo el universo. Dice, el cual, siendo el resplandor de su gloria, está hablando de Elohim, recuerden que el texto comienza, Yud-Heh Vav-Heh, habiendo hablado muchas veces. Dice, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, Yeshua lo confirmó ser la gloria de Elohim, la imagen misma de su sustancia, la imagen visible del Elohim invisible, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Él creó, Él puede destruir.
habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. ¿Quién fue el que hizo la purificación de los pecados por medio de sí mismo? Yeshua. Él fue el que vino y murió por nosotros, pero él es la palabra del Padre, y el Padre dijo, yo mismo iré. Y dice, y se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Por qué está a la diestra? Porque ya sabemos que esa luz que emanó el primer día va a estar a la derecha del Padre hasta que regrese otra vez, y una vez que ponga los pies en el monte de los olivos vuelve a ser uno con el Padre, un ejad, se vuelven a unir. Dice, fue hecho tanto superior a los ángeles que heredó más excelente nombre que ellos. Él está por encima de los ángeles porque él no es un mensajero común y corriente. Muchas personas minimizan el nombre de Yeshua diciendo que era solo un mensajero como los que tenía Egipto y un mensajero como los que tenía Roma. No, él es superior a los ángeles, que él es Elohim. Dice, cuánto heredó más excelente nombre que ellos. Porque a cuál de los ángeles le dijo Yahweh jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré a él por padre y él me será por hijo. Él fue engendrado, ya lo explicamos. Otra vez dice el verso 6, cuando introduce el primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Un momento, ¿a quién adoran los ángeles en el cielo? Al Eterno. Y el Eterno es un Elohim celoso. ¿Él va a permitir que haya adoración para otro? No. Solamente ahí nosotros confirmamos el Ejad. Dice, ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Pero miren el verso 8. Más del Hijo dice, tu trono, oh Dios, está citando el Salmo, tu trono, oh Elohim, lo dice de quién ahora, del Hijo. O sea, esto nos confirma que David estaba hablando de Yeshua. Pero aquí también en hebreo, que cita el Salmo, lo llama y lo dice acerca del Hijo. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Tu trono, oh Elohim. Esa palabra no puede ser para alguien más que para el Eterno. Claro, hay muchos dioses, pero dioses paganos. Pero no hay dos dioses en Israel. Israel no tiene dos dioses, tiene un solo Elohim, que es un Ejad. Dice, has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió el Eterno y el Dios tuyo con óleo de alegría más que a todos tus compañeros. Y sigue diciendo el texto, y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra. O sea, la confirmación de que Yeshua es el creador y los cielos son obra de tus manos. Y esto lo está diciendo el Hebreos, ¿de quién? Del Hijo. Bien claro que lo está confirmando las palabras de David. Ellos perecerán, mas tú permaneces. Ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados. Pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Pues a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a todos tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Hasta cuándo va a estar Yeshua a la derecha del Padre? Hasta que venga, lo dijimos ahora. Cuando Él ponga los pies sobre el monte de los olivos, vuelve a ser uno con el Padre. Eso lo dice Zacarías 14, absolutamente claro. Y Yahweh será Ejad y uno su nombre. Así que se vuelven a unir. Solo cuando todo esté puesto bajo su poder y su dominio. Miremos con esta palabra de El Gibor, miremos algo que es muy interesante, porque aquí nos está diciendo que el niño que nos es nacido, o sea, Yeshua, es el Gibor. Pero miremos lo que nos dice Deuteronomio 10:17. Dice, porque Yahweh vuestro Elohim es Elohim, es Dios de dioses. O sea, es Elohim de Elohim, porque es la misma palabra para el mismo título
para el Eterno o para los dioses paganos. Recuerden, Dios es un título, no es un nombre. El nombre de nuestro Elohim es Yud-Heh-Vav-Heh. Dice, y Señor de señores, Dios grande, Elohim grande, Hagadol, poderoso, Hagibor, y temible, que no hace acepción de personas ni forma cohecho. Cuando nosotros leemos el texto y lo leemos en hebreo, este texto de Deuteronomio 10:17, encontramos que la descripción de Yud-Heh-Vav-Heh, el Dios poderoso que es Dios de dioses y Señor de señores, nos dice muy claro, Jael Hagadol, Hagibor Behanorá. ¿Qué nos está diciendo? El Dios grande, el poderoso y el temible. Ahora, fíjese, nos está diciendo que Yahweh es el Gibor. Si Yahweh es el Gibor y Yeshua tiene el nombre del Gibor, ¿quién es Yeshua? No puede ser que haya dos Elohim y mucho menos que los dos tengan el nombre del Todopoderoso, del Elohim grande y poderoso. Así que en Deuteronomio 10:17, Yahweh es Gibor, el niño que es nacido recibe el mismo nombre. ¿Por qué? Porque son el mismo, porque son Ejad. Miremos la tercera parte del nombre, que es Abiad, Padre Eterno. Abiad, dice, el término se usa en una estructura similar de conexión de las palabras Abi y Ad, que significa Padre Eterno. O sea, la eternidad del Mesías es igual a la eternidad de Hashem. Esto también es una cita textual del libro del Marrano Kocher que les he citado. Entonces, Abiad, que significa Padre Eterno. Padre Eterno, que es el nombre dado al niño que va a nacer. ¿Por qué? ¿Por qué les ha dado este nombre? Muchas explicaciones hemos escuchado de las personas que ya no creen que son tres los dioses, sino dos, que bajaron un poquito a dos, pero definitivamente es absolutamente clara la identidad de Yeshua, porque ese niño hubiera podido recibir el nombre de Hijo Eterno. ¿Cuál hubiera sido el problema? Lo hubiéramos aceptado sin ninguna pregunta. El Hijo Eterno, sí, el Eterno mandó a su Hijo. Ahora, pero no, eso no es lo que nos está diciendo el texto. El texto, recuerden, la promesa del Eterno fue: yo mismo iré a buscar las ovejas, Ezequiel 34. Y acá el niño nacido se llama Abiad, se llama Padre Eterno. No es que así le llamaban a todo el mundo en todas las partes del Medio Oriente, no. Es que es el Padre Eterno, porque miremoslo a través de la Escritura. Isaías 63:16. Pero tú eres nuestro Padre, si bien Abraham nos ignora e Israel no nos conoce, tú, oh Yahweh, eres nuestro Padre, nuestro Redentor, perpetuo es tu nombre. Entonces, aquí, ¿qué nos está diciendo? Nos está hablando del Padre Eterno, de que Yahweh es eterno, eso lo sabemos, Él es el Elohim. Y además este es un texto tan hermoso cuando dice que tú eres nuestro Padre, aunque Abraham nos ignore e Israel tampoco nos conozca. No importa quién nos diga que nosotros no somos Israel, somos Israel y Yahweh, nuestro Padre eterno. Entonces, ¿quién es el Padre eterno? Yahweh. El Salmo 135:13 dice: oh Yahweh, eterno es tu nombre. Padre eterno es el nombre de Yahweh. Tu memoria, oh Yahweh, de generación en generación. ¿Cómo pudiéramos nosotros llamar a un ser humano Padre eterno? ¿Cómo se puede? Es que de verdad que no tienen excusa. No tienen excusa, aparte de estar en el movimiento de apostasía, los que niegan que Yeshua es divino. Eso es absolutamente imposible afirmar que fuera un hombre. Isaías 40:28 dice: ¿no has oído que el Dios eterno es Yud-Heh-Vav-Heh, el cual creó los confines de la tierra? Él no desfallece, no se fatiga de cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance.
Así que bien claro que nos está diciendo el Padre eterno es Yahweh. El Hijo recibe el nombre de Padre eterno, que quiere decir que son el mismo, que son un Ejad. Hasta ahora llevamos todos los nombres, nace de una manera milagrosa. El Gibor, ya vimos que el Gibor es Yahweh, el Gibor es Yeshua. Acabamos de ver acá que Abia del Padre Eterno, pues es Yahweh, pero Padre Eterno es Yeshua. Esto nos habla claramente de el Ejad. Y por último, el término Sar Shalom, príncipe de paz. Él trae el principado sobre su hombro, porque él es el que viene a reinar en el milenio de paz, pero él viene como rey. Ahora, Yeshua viene a reinar, pero ¿quién es el rey? De acuerdo a Zacarías 14, Yahweh será rey sobre toda la tierra. ¿Por qué los dos? Porque son uno solo, porque son un Ejad. Ahora, miremos esto. ¿Qué significa la palabra Shalom? Shalom significa integridad, no solamente paz o un saludo, como decir hola, ¿cómo está? No. O hasta luego, Shalom. No, eso no es el significado. El significado de ser el Sar Shalom, la palabra Shalom significa integridad, solidez, bienestar, seguridad, salud, prosperidad, tranquilidad, satisfacción, amistad, paz en relación a la guerra, paz como adjetivo. O sea, es un concepto muy, muy, muy amplio. Pero sobre todo, fíjense a través de la palabra cómo podemos entender este Shalom del Eterno. El Evangelio, ¿qué es lo que nos dice Isaías 52:7 con respecto a esta palabra? Las buenas nuevas, al mensaje que nosotros tenemos que darle a las naciones. ¿Qué nos dice la palabra? Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae las nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Esa paz, recuerden que está profetizado que en el tiempo del antimesías, en el tiempo en el que nosotros ya estamos oyendo todo esto, se nos va a hablar de paz, pero no hay paz. Porque la paz del mundo es diferente a la paz del Eterno. La paz del Eterno es perfecta. ¿Cuál es la paz que nosotros tenemos que anunciar en esa besora, en ese evangelio que nosotros vamos a llevar, en esas buenas nuevas? La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. ¿En qué consiste esa paz? En regresar al convenio, en regresar otra vez a estar bajo las alas del Todopoderoso. Fíjense lo interesante, las palabras de Yeshua con respecto a la paz. En Juan 14:27, Yeshua dijo: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como la del mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. En este tiempo que hay tanto temor y tanta incertidumbre, tenemos que recordar estas palabras. Yeshua no es un ser humano. Un ser humano no puede dar una paz distinta a la que el mundo da. Nosotros tenemos una medida en que podemos brindar paz, pero es una medida humana. El mismo Yeshua dijo: yo les doy a ustedes una paz que sobrepasa todo entendimiento, como nos lo dice después Filipenses 4:6. La paz que da Yeshua no es la paz del mundo, es la paz de Elohim. ¿Por qué? Porque Él es el Sar Shalom, porque Él es el Elohim del Shalom, Él es Yahweh mismo, Él es el portador de esa paz que no podemos entender. Filipenses nos dice: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Elohim, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Yeshua el Mesías. Es una paz que nosotros no podemos entender, pero que la hemos experimentado las personas que creemos en Yeshua.
las personas que hemos venido al convenio, que hemos venido a través del sacrificio de Jesús a estar de nuevo en la casa del Padre. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento es una realidad. Ahora sigue diciendo en el verso 7 de Isaías, nos dice, lo dilatado, ya terminamos esa parte del nombre, en el verso 7 nos dice, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. Y para siempre, lo dilatado, lo eterno sería la traducción más clara, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite, porque no es la paz del mundo, es una paz que trae, como vimos ahora, seguridad, protección, provisión, todo lo que nosotros necesitamos. Fíjense qué interesante que cuando habla de este verso 7, de lo dilatado del imperio y de la paz, aparece uno de los grandes misterios que el mundo judío ha estudiado en la Torá desde el hebreo, y es que donde en la palabra que ustedes ven allí resaltada en el PowerPoint, es muy claro que en la mem final, ustedes saben que la mem cuando está al final se escribe de manera diferente, como una mem sofit, pero esa aparece de una manera diferente en la Torá, aparece al final, debería cambiarla. En los rollos originales está entonces ese misterio de la letra de la mem. ¿Y por qué aparece ese misterio? Porque nos habla y nos confirma acerca del Mesías. ¿Por qué es el príncipe de paz? Porque su reinado milenial ya es eterno. Desde cuando termine el milenio viene la nueva Jerusalén y es la eternidad frente al Todopoderoso. Así que resumamos toda esta parte para terminar. Los cuatro atributos o los cuatro descripciones del nombre Vayikra Shemo nos hablan del Eterno, sin duda alguna. Hacen referencia el Gibor, el de Elohim, el Elohim poderoso. Y nos dice la misma referencia de Isaías que Él es Elohim poderoso. Entonces, ¿por qué negar el Ejad? Él nos dice que es el Padre Eterno. ¿Por qué negar el Ejad? Nos dice que nacería de una manera milagrosa. ¿Por qué negar el Ejad? Entonces, y que es el príncipe de paz, el que trae la paz, no es la paz del mundo. Así que yo les dejo toda esa reflexión y solo terminemos con este resumen que se los he presentado en otras ocasiones, pero que les sirve a ustedes de reflexión y lo pueden buscar. El Eterno es luz, Yahweh es luz, primera de Juan 1.5, Yeshua es luz, Juan 1.9 y 8.12. Yahweh es creador, Berechit 1.1, Yeshua es creador, Juan 1, y lo vimos hoy también. Yahweh yo soy el que soy, y Yeshua es el mismo ayer, hoy y por los siglos, así que es eterno. Yahweh dice, yo saqué a Israel de Egipto. Yeshua dice, yo saqué a Israel de Egipto, en Jueces 2.1. Yahweh es el Gibor, hoy vimos, Yeshua recibe el nombre del Gibor. Yahweh es Padre Eterno, Yeshua recibe el mismo nombre. Yahweh es el Shaddai, Yeshua es el que aparece. Yahweh es la roca de Israel, el Shaddai lo podemos ver en Génesis 17. Yahweh es la roca de Israel, segunda de Samuel 22. Yeshua es la roca, Lucas 20:17. Yahweh es el pastor de Israel, Ezequiel 34. Yeshua es el buen pastor, Juan 10:11. Yahweh juzga a Israel, Ezequiel 34:7. Yeshua es el juez, Mateo 25:31. Yahweh es la verdad, Jeremías 10:10. Yeshua es la verdad, Juan 14:6. Yahweh es Aleptab, Isaías 44:6. Yeshua es Aleptab, Apocalipsis 22:12. Yahweh es Elohim,
Yahweh de los ejércitos es Elohim, pero Yahweh de los ejércitos puede aparecer. Así que Yahweh de los ejércitos es Yeshua. Yahweh es el Rey de la gloria. Yahweh de los ejércitos es el Rey de gloria. Yahweh es Redentor. El Salmo 19:14. Yeshua es Redentor. Tito 2:13. Yahweh es el Santo de Israel. Isaías 10:20. Yeshua es el Santo de Israel, Isaías 47:4. Yahweh es el Elohim de Israel. Yeshua es Yahweh de los ejércitos, porque el Yahweh de los ejércitos puede aparecer. Yahweh es Salvador, Isaías 43:3. Yeshua es Salvador, Hechos 13:23. Yahweh es el Rey de Israel, Zacarías 14. Yeshua es el Rey de Israel. Eso él mismo dijo que venía a reinar. Yahweh es el esposo. Yeshua es el esposo. No hay dos esposos, es uno solo. Isaías 54:5. El esposo es Yud-Heh-Vav-Heh y es Yeshua, pero es que son uno solo. Y por último, toda rodilla se doblará delante de Yahweh. Isaías 45:23. Toda rodilla se doblará delante de Yeshua. Efesios 3:14. Así que es absolutamente imposible, sin duda alguna, es imposible que negar el Ejad. Es imposible. No puede ser que toda la escritura esté equivocada. Y de verdad, fíjense cuántas confirmaciones, y esto es solo un resumen. Nosotros podemos probar el Ejad de Yahweh y de Yeshua desde Génesis hasta Apocalipsis. Shalom para todos, que sigan disfrutando de este congreso Ejad, que sigamos aprendiendo y que esa revelación, el Rúa de santidad, la ponga en nuestros corazones, que quite toda venda de los ojos, que ustedes aprendan esa revelación maravillosa, para que venga lo que venga en este tiempo final, ninguno le vaya a dar la espalda a Yeshua por pensar que es alguien diferente al todopoderoso Elohim de Israel. Que Yahweh los bendiga y los guarde en el nombre de Yeshua HaMashiach. Shalom, shalom para todos.